Vamos a compartir esta mañana una enseñanza que titulamos Con el espíritu y el poder de Elías. En Lucas capítulo 1, versículo 17, la escritura dice de esta manera: E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Antes que Juan el Bautista naciera, un ángel había dicho a Zacarías, su padre: tu oración ha sido escuchada, y he aquí que tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿De quién estamos hablando? De Juan el Bautista. Y este Juan, le dijo el ángel a Zacarías, será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo fue lleno Juan del Espíritu Santo? ¿Quién se acuerda? Desde el vientre de su madre. Y hará, le dijo el ángel a Zacarías, el padre de Juan, antes que Elizabeth, su madre, se hallara embarazada de Juan, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor nuestro Dios. Parece increíble que los hijos de Israel no estuvieran convertidos al Señor, pero es lo que dice la palabra, que era Juan alguien a quien Dios designó para ayudar a que muchos de los hijos de Israel se volvieran, se convirtieran al Señor Dios nuestro. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Si los hijos de Israel que conocían la palabra de Dios, entre los cuales habían vivido y ministrado Moisés, David, José y todos los profetas y todos los siervos de Dios, el propio Elías del Antiguo Testamento, no estaban convertidos al Señor, ¿ustedes creen que el mundo separado de Cristo pueda convertirse? No. Incluso muchos cristianos tenemos nombre de eso, de ser cristianos, de que vivimos y estamos muertos, porque se nos ha predicado un evangelio del reino del hombre y no el arrepentimiento como la base para la salvación. Y como leímos en Lucas capítulo 1 versículo 17, respecto de Juan, la escritura dice que el espíritu y el poder de Elías iba delante de él. ¿Se da cuenta? ¿Era Juan Elías? No, pero iba en el poder y en el espíritu de Elías. ¿Delante de quién? De Cristo, abriéndole camino, preparándole camino al Señor. Y como dice aquí, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Cómo es la gente sin el temor de Dios? Es rebelde, es imprudente. ¿Era Juan Elías? Sí y no. Y más no que sí, como muchos de ustedes dijeron no. Juan no era Elías, pero venía con el espíritu y el poder
de Elías para hacer que los corazones de los padres se volvieran a los hijos y los corazones de los hijos se volvieran a los padres. ¿A cuál padre se está refiriendo? A Dios, porque como acabamos de leer, muchos de los hijos de Israel no estaban convertidos al Señor nuestro Dios, y por lo tanto Dios nuestro Padre estaba airado con ellos, de tal manera que ¿cuánto tiempo había durado el silencio de Dios para la nación de Israel? 400 años. Entonces, definitivamente, cuando el Antiguo Testamento se cierra con la promesa de que vendría Elías a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, se refiere principalmente, más que a la reconciliación familiar, se refiere principalmente a la reconciliación de Dios nuestro Padre con su pueblo, la cual solamente es posible por medio de la fe en Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y de esa manera el pueblo que era rebelde sería transformado a la prudencia de los justos o de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, según el nuevo pacto, vendría a ocupar un lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que la palabra de Dios estaría escrita en nuestro corazón y guardada en nuestra mente. Amén. ¿Quién fue ese pueblo que Juan señala, como dice aquí, que estaría bien dispuesto para el Señor? ¿Quién fue ese pueblo? Bueno, entre los discípulos de Juan el Bautista hubieron 3 que se llamaron Andrés, Juan el apóstol y Felipe, quienes primero fueron discípulos de Juan. Y cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque el ministerio de Juan consistía en hacer volver el corazón de los hijos a su Padre Celestial, y el de su Padre Celestial a sus hijos, de tal manera que lo que Juan viene a hacer es discípulos para Jesús. Los discípulos que Juan había hecho, realmente los había preparado para entregarlos a Jesús, el Señor. Entonces, el ministerio de Juan era enfocar al Mesías, poner todos los reflectores en Jesús y él ponerse a las sombras. No buscar gloria, no buscar reconocimiento, no buscar posteridad, sino simplemente preparar el camino del Señor. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que nuestro ministerio como iglesia sea distinto al de Juan? Yo les voy a decir, miren, vivimos una situación muy parecida a la que Juan vivió. ¿En qué sentido? Juan preparaba el camino para la primera venida del Señor y preparaba en la nación de Israel un pueblo bien dispuesto para el encuentro con Dios. Y nosotros estamos aguardando la segunda venida del Señor. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Lo mismo que Juan: predicar el arrepentimiento, preparar para el regreso del Señor un pueblo bien dispuesto para que participen de su segunda venida. ¿Acaso nosotros no tenemos la misma misión que Juan de predicar el arrepentimiento a la gente? Claro que sí. Pregunta: ¿y el espíritu que estaba en Juan no está en nosotros? También es cierto. Cuando menos es lo que debíamos hacer: predicar el arrepentimiento.
En Hechos capítulo 1, versículo 8, confirmamos que el Espíritu Santo de Dios que estaba en Juan y que estaba en Elías y que estaba en Moisés y que estaba en Josué y que estaba en David, es el mismo Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, y ese mismo Espíritu por el que ellos hicieron tremendas señales y maravillas es el mismo Espíritu que está en la iglesia, y es ese mismo Espíritu por el que ellos fueron testigos de Dios ante un mundo caído, un mundo perdido. Por ejemplo, Moisés ante Faraón, ante el cual envió tremendas plagas para que dejara ir a su pueblo de la esclavitud a que sirvieran a Dios en el desierto. Ese mismo Espíritu de poder nos hace testigos a nosotros tanto de la salvación en Jesucristo, que es por el arrepentimiento y la fe, como de las grandes maravillas que Dios hace en aquellos que se convierten. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo hemos recibido poder? ¿Quién me dice? Vamos a recibir poder, o ya recibimos poder. ¿Cuándo? Cuando vino sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo vino sobre mí? ¿Cuándo vino sobre ti? ¿Cuándo vino sobre él? ¿Cuándo vino sobre ella el Espíritu Santo? Cuando creímos. ¿Por qué? Porque no se puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, yo no sé si lo notamos, nos convertimos en testigos de Jesús cuando vino sobre nosotros el Espíritu Santo. A partir de entonces, nosotros predicamos. ¿Qué es predicar? Hablar el Evangelio a quienes no lo conocen. Predicamos el Evangelio de Jesucristo, solo que yo les voy a insistir en el punto que muchos cristianos, así como vimos que la nación de Israel necesitaban convertirse al Señor nuestro Dios, también muchos cristianos necesitamos convertirnos al Señor nuestro Dios, en el sentido de que lo que debemos predicar es el arrepentimiento para perdón de pecados, y no necesariamente el milagro o la prosperidad o la restauración, porque estas cosas son añadiduras que siguen a los que buscan el reino de Dios y su justicia. Entonces necesitamos afinar el mensaje que predicamos. La buena noticia que Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Esta es la buena noticia. El ángel le había dicho a José: le pondrás por nombre Jesús, porque él les dará una nueva casa, les proveerá para el pago de su hipoteca, les sanará de todas sus enfermedades. No, les salvará de sus pecados. Cuando la mujer que padecía flujo de sangre se acercó y tocó el borde del manto del Señor, el Señor sintió que salió poder de él, y paró la procesión, todos los que lo seguían, y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y la mujer dijo: Señor, yo fui. ¿Y qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha sanado.
¿Sí o no? Salvado. ¿Qué es lo que debemos predicar? Salvación más que sanación. Si hay salvación, puede haber sanación. Y si no hay sanación, si hay salvación, no me ocupa ni me preocupa, porque la gloria de Dios consiste en seguir a Cristo, aunque no me dé, porque Dios sabe lo que hace. Entonces, la buena noticia es que Jesucristo vino a salvarnos, a su pueblo, de sus pecados. Y lo único, como Juan, que la iglesia tenemos que hacer es llamar a la gente al arrepentimiento y a reconciliarse con Dios. Como dice Marcos capítulo 16 verso 17, y los que creyeren y sean bautizados serán salvos. Como puede darse cuenta, es el mismo espíritu y es el mismo llamado, solo que Juan preparaba al pueblo para la primera venida del Señor, y nosotros preparamos al pueblo para su segunda venida. Alguien me va a decir, bueno, Juan era un siervo de Dios muy radical, que se vestía con piel de camello, que tenía una dieta muy estricta de comer solamente langostas y miel. Eso no es para mí. Eso es para personas más consagradas, para personas muy especiales, que venga Dios y que me diga Él lo que Él realmente quiere de mí. Yo quiero preguntarles, ¿les parece que Juan fue alguien realmente muy radical? ¿Sí o no? Sí. Y le quiero hacerles otra pregunta. ¿Y qué personaje de la Biblia no fue así de radical? ¿Qué personaje de la Biblia fue tibio? Ninguno. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que hizo a uno radical, hizo al otro radical, e hizo a este otro radical, e hizo a aquel otro radical. Y el mismo espíritu que está en Elías está en nosotros, que está en Pablo está en nosotros, que está en Pedro está en nosotros, y nos hace radicales. Ahora, yo no estoy diciendo que a partir del próximo domingo hay que venir vestidos de piel de camello y a partir de entonces vamos a meternos a una dieta rigurosa. No, pero lo que quiero decirles es, no tiene nada de malo ser radical. De hecho, ¿qué hace Dios con los tibios? Los vomita de su boca. Hay que tener mucho cuidado de en dónde echamos nuestras raíces de radicalismo. Tampoco vamos a caer en el fanatismo o la religiosidad, pero no vamos a seguir en la frivolidad y en el ignorar los impulsos que el Espíritu Santo todo el tiempo está incitándonos para que nos acerquemos a personas. Y nosotros hemos resistido muchas veces pensando que es nuestra carne, que me voy a ver muy religioso, que me voy a ver como alguien fuera del lugar. Tú echa tu pan sobre las aguas y verás que después de algún tiempo ese pan volverá a ti. Ahora, ¿de dónde la iglesia de nuestros tiempos ha sacado la idea de que podemos tener dos vidas? Una aquí en la iglesia, amén, gloria a Dios, hermano, y aleluya. Y otra allá, de lunes a sábado, donde maldecimos, hacemos chismes, renegamos, nos quejamos, amenazamos. Los domingos me he visto así de super cristiano, y entre semana me he visto de, yo no soy religioso, yo no estoy bajo la ley. Y de verdad, la vida de Juan el Bautista tiene mucho que decirnos y nos va a desafiar si la entendemos correctamente. Tiene mucho que aplicarnos. El propio Señor Jesús dijo de Juan en Mateo capítulo 11 verso 11: De cierto les digo,
entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aquí Jesús incluye a Juan en este pasaje y también nos incluye a nosotros. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y luego nos incluye a nosotros. Pero el más pequeño, ese eres tú, ese soy yo, en el reino de los cielos mayores que él. Entonces, ¿dónde quedó la falta de radicalidad? No tiene justificación, no tiene cabida. El mayor es Juan, y los que son mayores que él somos nosotros. ¿De parte de quién? De Jesús. ¿Es desafiante? Sí. ¿Quién es Juan el Bautista? Bueno, cuando vinieron y le preguntaron a aquel comité de sacerdotes, ¿quién eres tú? Lo primero que él respondió es: yo no soy el Cristo. Lo primero que encuentras en los falsos cristianos de nuestros tiempos es: yo soy el ungido. Hay que ir a la campaña del ungido. Lo primero que Juan dice es: yo no soy ningún ungido. Aquí está la radicalidad, no en el vestido de camello, no en la dieta estricta de miel y langostas, sino en la humildad, en el ponernos a un lado para poner los reflectores en Jesús. Juan no intentó hacerse pasar por uno más grande que él. Yo soy el ungido. No, no. ¿Eres Elías?, le preguntaron. ¿Qué contestó él? No, no soy. Pero iba con el espíritu y el poder de Elías. ¿Eres profeta? ¿Qué contestó? No. Hoy, ¿cómo se presentan los falsos cristianos? El apóstol y profeta, el gran ungido de Dios. Hoy muchos presumen y no paran de llamarse a sí mismos apóstoles y profetas. ¿Hizo eso Juan? No. Bueno, entonces, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué respondió Juan? Yo soy la voz de uno que clama. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y qué es lo que clama? Enderecen el camino del Señor. Esto es muy significativo. En otras palabras, les está diciendo: yo soy uno que ha sido establecido por Dios, salvado por Dios, ungido por Dios para predicar arrepentimiento para perdón de pecados. Yo no estoy aquí para predicar sanaciones, ni prosperidad, ni restauración familiar, ni libertad de adicciones. Todas esas cosas son añadiduras, son bendiciones que siguen y alcanzan a los que guardan la palabra de Dios y la ponen por obra. Lo que yo vengo a predicar es arrepentimiento. Lo que yo vengo a decirles es que el problema que hay en esta casa, en esta economía, en este matrimonio, en ese hijo, es el pecado. Y mientras no se conviertan a Dios, están en sus pecados. Necesitan comenzar a congregarse, comenzar a hacer oración, comenzar a estudiar la Biblia, y si Dios quiere, las cosas van a cambiar como Él quiere, no como ellos quieren. Porque muchos hoy predican el evangelio del reino del hombre: recibe tu milagro hoy. ¿Y cuántos salen de ahí sin haber recibido su milagro? Muchos más de los que lo hayan recibido. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Qué dicen los que organizan esos eventos? ¿A qué le faltó fe? ¿O ese tiene un pecado no confesado? ¿O tiene que dar una ofrenda de más precio porque el milagro que está buscando es más difícil? Y para mover la mano de Dios, pues hay que probar la fe, y hay que probarla de una manera que duela. Eso es
el evangelio que se nos mandó a predicar? No. El evangelio que se nos mandó a predicar es que Dios mandó a Jesús, que significa el que salva a su pueblo de sus pecados. La razón de la calamidad del hombre es la vigencia del pecado. Ahora, si una persona simplemente deja de robar, deja de adulterar, ¿va a cambiar su vida? No, porque está dejando de robar o de adulterar para que le vaya bien. La persona debe dejar de hacer esas cosas como consecuencia de que ama a Dios y se ha convertido a Dios. No se necesita pecar para estar condenados. Ya nacimos condenados. Fíjense ustedes cómo dice la escritura en Juan capítulo 13, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pregunta: ¿nace o no nace el hombre condenado? Pero Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Y de qué manera demostramos que creemos? Obedeciendo. La fe sin obras es muerta. ¿Obedecer qué? La palabra de Dios. Y cuando por fe obedecemos la palabra, entonces la vida cambia. ¿Por qué? Porque esa familia toma nombre de Dios. Y el varón dice que cuando su Señor venga, le halle alimentando a su familia con la palabra de Dios, será bienaventurado y sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Cuál es el deseo de Dios para la humanidad? Que nos convirtamos del pecado a la verdad bíblica, de las tinieblas a la luz de Jesucristo. ¿Cuándo se deja de estar condenado? ¿Cuando dejé la bebida? ¿Cuando dejé el adulterio? ¿Cuando dejé de mentir? ¿Cuando creí? ¿Y cómo sé que creí? Porque obedezco, porque tengo temor de Dios y ahora la pienso dos veces antes de volverme a meter con las 4 en donde antes me metía y no me sacaban. ¿Me explico? No es para que me vean, no es para que me crean, es porque he creído que soy nueva criatura. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, yo lo creo. Antes de creer yo era un adicto, antes de creer yo era un adúltero, antes de creer yo era un homosexual, antes de creer yo era una prostituta, antes de creer era cualquier clase de pecador. ¿Hay algún pecado que Dios no perdone? ¿Sí? ¿Cuál? Aquel del que no te arrepientes. Ese es el pecado que Dios no puede perdonar. El pecado del que no te arrepientes. ¿Por qué? Porque Él ya dio todo lo que tú necesitas para ser nueva criatura. ¿Y por qué no te arrepientes? Porque no crees. Si realmente crees, confías en Dios y actúas conforme a la justicia de Dios. ¿Me expliqué? El que en Él cree no es condenado, tiene una nueva vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y hay muchos en Israel que tenían que convertirse al Señor nuestro Dios. Sí. Hay muchos en la iglesia que tendrán que convertirse al Señor nuestro Dios. Sí. ¿Y cómo sabemos que no cree? Porque está en su pecado. ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Aquel del que no nos arrepentimos. Pero cuando nosotros creemos en el nombre del unigénito Hijo de Dios, hay un arrepentimiento.
¿A partir de qué momento recibimos el Espíritu? A partir del momento en que creímos. Juan pudo decir: yo soy hijo de Zacarías, descendiente de Aarón, por lo tanto tengo sangre sacerdotal de parte de padre, y soy hijo de Elizabeth, también de las hijas de Aarón, por lo tanto también tengo sangre sacerdotal por parte de madre. Soy el gran ungido de Dios. Mi madre desde el vientre visitó a María, la madre de Jesús, y cuando María la saludó y le dijo: salve, muy favorecida, en ese momento el Espíritu Santo entró en mi madre y yo fui lleno del Espíritu. Soy el gran ungido, sacerdote de sacerdotes. En cambio, Juan sabe que la grandeza de un hombre no está en lo que él dice de sí mismo, sino en lo que él hace. ¿Y qué hizo Juan? Se puso a las sombras para predicar arrepentimiento. ¿Qué le costó? Que le cortaran la cabeza, que lo echaran a la cárcel 1 año. ¿Estimaba su vida como valiosa? No. A veces nosotros estimamos nuestra vida tan valiosa que no nos atrevemos a exponernos ni tantito a predicar el Evangelio, porque nos da vergüenza, porque nos da temor. Pero necesitamos aprender un poquito más de cómo es que el Espíritu Santo convierte en radicales a personas temerosas. Gedeón es un claro ejemplo de un hombre que era temeroso. Cuando viene el ángel, ¿en dónde estaba Gedeón? Escondiendo en una cueva las cosechas. Y el ángel, ¿cómo lo saludó? Hola Gedeón, varón esforzado y muy valiente. Y voltea a Gedeón y dice: muy valiente, ¿en dónde está? Que el Señor está hablando en fe. ¿De quiénes es el reino de los cielos? De los valientes. Dios no nos da espíritu de temor para seguir en esclavitud. Dios nos da espíritu de amor, de poder y dominio propio. La unción se manifiesta con una identificación con Cristo en su padecimiento, en su unción, en su verdad y en una vida sin pecado por el arrepentimiento que predomina en nosotros. No hay presunción en Juan. Hay muchos que solo tienen eso, presunción, y le llaman mi testimonio. Juan pudo decir: soy el único hombre que nació de nuevo antes de nacer, porque desde el vientre de mi madre yo ya estaba lleno del Espíritu Santo. Pero Juan estaba consciente que la llenura del Espíritu no es algo de lo que un ser humano debe gloriarse, sino era algo, o es algo, en lo que un ser humano debe demostrar en su forma de vivir. ¿Me explico? No tenemos nadie a quien convencer con palabras. No, tenemos que demostrar con nuestras acciones, y porque Dios nos ve, que somos nuevas criaturas creados en Cristo Jesús. Los principales enemigos del hombre, ¿quiénes son? Los de su casa, y ellos todo el tiempo van a estar poniendo en duda tu nuevo nacimiento. No tienes nada que demostrarles, porque cuando una persona ya puso en su corazón una determinación, no hay poder humano capaz de hacerle cambiar de opinión. Esa persona va a seguir molestando aunque tú le demuestres y le compruebes que está en un error. No tienes que intentar convencer a ninguna persona. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Lo que tienes que hacer es convencerte a ti mismo de seguir obedeciendo y siendo fiel a la palabra de Dios. De Jesús, ¿dónde lo pusieron? Entre pecadores, entre dos ladrones. ¿Tenían razón? Porque lo juzgaron y lo sentenciaron como al peor delincuente,
como un delincuente que había cometido un delito imperdonable y que merecía la muerte. Algo como hoy sería la silla eléctrica, la guillotina o la cadena perpetua. A ese grado culparon a Jesús. Y pregunta, ¿era verdad? No. El mundo difícilmente, si el Espíritu Santo no les pone la fe, van a creer en ti. Y Jesús dejó de predicar, dejó de hacer bienes, dejó de llamar a los pecadores al arrepentimiento. No. ¿Y Juan? ¿Y qué le costó a Juan? La decapitación. ¿Y David? ¿Y Samuel? ¿Y José? Yo no digo que todos hayan muerto de asesinato, pero ninguno de ellos dejó la radicalidad. Ninguno de ellos se metió en la sombra de la tibieza. Una cosa es no ser presuntuoso y otra cosa es ser tibio. Una cosa es que no busco, no aspiro a reconocimiento público, y otra cosa es que no predico. Yo tengo que predicar, porque en eso se manifiesta que estoy lleno del Espíritu. Si tú llamas a Jesús Señor, es por el Espíritu. Y si tú tienes el Espíritu, entonces eres testigo de Jesucristo. No limites el Espíritu, déjalo correr. Como dice, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva, y todo lo que toquen vivirá. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios, que le dará fe para salvación a mucha gente. Juan guardó sus credenciales y exhibió el fruto del Espíritu. Yo les quiero decir que yo los conozco y que yo sé que ustedes han cambiado, que yo sé que ustedes son personas honorables, respetables, que tienen sus luchas y que tienen sus defectos, pero el Espíritu Santo ha hecho una obra en cada uno de nosotros. Ustedes me conocen y saben que no soy el mismo de hace un mes o de hace un año o de hace 5 años, que el Espíritu Santo ha hecho una obra de transformación. Es la gracia de Dios que nos ha llevado de gloria en gloria y de poder en poder. No presentes tus credenciales de cuántas iglesias, cuánta gente, cuántos bienes, cuántas propiedades. No. Juan aceptó de parte de Dios vivir una vida austera, y mira que la vida de Juan sí era austera, pudiendo reclamar todo lo contrario. Después de todo, Juan era sacerdote de sacerdotes, por padre y por madre. Pudo pensar que desde su posición de sacerdocio le sería más fácil preparar el camino del Señor, pero se guardó sus opiniones delante de Dios y simplemente obedeció a Dios en los términos en los que Dios se lo pidió: comer langostas y vestir piel de camello, parecerse a Elías como Dios se lo había indicado, para que cuando el pueblo viniera, al verlo, recordara la profecía de Malaquías, que Dios enviaría a Elías antes que el Mesías apareciera. En cambio, hay los que, porque ofrendaron por fin el domingo pasado, porque vinieron a la iglesia, porque no discutieron con su pareja antes de venir, ya se sienten que Dios tiene una deuda con ellos, ya se sienten merecedores. Ahora sí, Señor, me costó mucho trabajo no pelear con mi pareja, pero aquí estoy, hoy no peleé. Juan es un ejemplo de lo que es una vida completamente entregada a Dios, y no solo cosas parciales.
y temporales. Comía grillos sancochados en salsa de miel. El siervo de Dios tiene que olvidarse de lo que le gusta y de lo que no le gusta y vivir para gloria de Dios. No porque es domingo, no porque estoy en la iglesia. Esto debe ser radical, de raíz, de fondo. Juan se olvidó de la ciudad y se fue a vivir al desierto. ¿Porque él quiso o porque Dios lo envió? Y se olvidó de comer bien y de vestir como la gente. Se comenzó a vestir como un cavernícola. ¿Por rebelde? ¿Por la moda? ¿Para imponer una nueva moda? No. ¿Qué estaba haciendo Juan? Obedeciendo al Señor. Estaba en la llenura del Espíritu, sin lujos, sin pretensiones, sin presunciones. Somos personas ungidas del Espíritu que llamamos a un mundo que está condenado al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Lo único que va a ayudar a un adicto no es el centro de rehabilitación ni la unción del más grande ungido que pueda existir. Vamos a Irapuato, vamos a Guadalajara, porque vino el gran ungido del otro lado del mundo, para que él ore y le saque los demonios. No, es la fe. Él tiene que creer en el Evangelio, y en el momento que él crea, la propia palabra disipará toda tiniebla, echará fuera todo demonio y todo dominio. En Isaías capítulo 55, verso 7, dice así: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿y qué? Vuélvase a Jehová. Es correcto lo que hoy se predica. Fíjate, esto que tenemos en pantalla, compáralo con esto que te voy a decir. Ven y recibe sanación. Ven y recibe prosperidad. Ven y recibe restauración. Siente la presencia de Dios como nunca en tu vida. Ven y ve el gran poder de Dios en acción. Esos son llamados correctos al arrepentimiento. ¿Qué dice aquí? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. ¿Qué diferente es el evangelio bíblico al evangelio predominante en nuestros tiempos, lo cual está centrado en el hombre y su reino y su pare de sufrir, y no en el arrepentimiento y una vida consagrada para Dios, radical para Dios? ¿Dije fanático? ¿Dije religioso? ¿Dije inadaptado social? No, simplemente dije a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Le estaríamos dando a Dios lo que es de Dios si no honramos nuestro matrimonio? ¿Sí o no? No. ¿Le estaríamos dando a Dios lo que es de Dios si no honráramos nuestro empleo? No. Pero es que yo tengo que ir a la iglesia y tengo que servir y por eso fallo a mi matrimonio, por eso fallo a mi escuela. ¿Eso sería correcto? Eso sería fanatismo. Yo no estoy llamándote al fanatismo. Yo no estoy llamándote a la religiosidad. Yo no estoy llamándote al abuso. ¿Cuánto crees en Dios? Todo. ¿Qué serías capaz de darle a Dios si Dios te lo pidiera? Todo. ¿Le darías a Dios tu casa?
No. Si se la das, es fanatismo. ¿Le quitarías el pan de la boca a tus hijos para dárselo al flaquito pastor? ¿Al desnutridito pastor? No. ¿Qué le vas a dar a Dios? Lo que la Biblia dice. Tenemos Biblia. Pero el fanatismo es cuando le creemos al hombre y cuando obedecemos nuestras pasiones y deseos. ¿Cuántos quieren 10,000 pesos? Ahorita mismo. ¿Quién quiere 10,000 pesos? Bueno, traiga 1,000 aquí al botecito de la ofrenda. Tiene que traer 1,000, que es el diezmo de los 10,000. Y entonces va a comprometer a Dios a que le dé los 10,000. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Suena como bíblico, pero no es. Es fanatismo. ¿De qué le vamos a dar a Dios? Lo dice la palabra: de lo recibido de tu mano te damos. Porque nada tendríamos si no nos hubiera sido dado de ti. No le doy a Dios por necesidad, le doy a Dios por gratitud y por reconocimiento y por amor a la obra, a la casa y a los siervos de Dios que trabajan en predicar y en enseñar la palabra de verdad y que oran por nosotros para que no nos perdamos. Y es palpable, no es algo deseable, es real. La vida de los siervos que nos presiden debe ser probada y comprobada. No debe ser solamente una buena intención o un buen deseo. Y a lo que me refiero es a la radicalidad de la que estamos hablando. Es cierto que no toda nuestra vida, no todo nuestro peregrinar como cristianos hemos sido perfectos, pero debemos reconocer que Dios ha hecho una obra y que estamos en el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje correcto para crear cristianos verdaderos? Arrepiéntete. Deja tu camino de impío y deja tus pensamientos inicuos. Es que yo pienso, es que yo siento, es que yo creo que Dios no necesita dinero. Es que yo creo que uno debe ir a la iglesia cuando lo sienta. Eso es lo que tú crees. Pero que debes dejar tus pensamientos que te hacen inicuo. ¿Cierto? Debemos comenzar a creer como la Biblia nos enseña. Y dice: el cual Dios tendrá misericordia. Misericordia significa no darnos el castigo que merecemos. Yo no estoy diciendo que si una persona cayó en la cárcel por un delito, si se convierte al Señor, se le va a cortar su sentencia. No. Lo de Dios a Dios y lo del César al César. ¿Cuándo va a salir de ahí? Cuando la corte lo decida. Pero si se convierte ahí, el Señor lo va a perdonar. Eso es lo importante. No pagar lo que debemos. Tal vez tengamos que pagar lo que debemos, restituir el daño que hicimos, sufrir las consecuencias de las cosas malas o las malas acciones que llevamos a cabo en el pasado. Pero lo importante es que Dios me perdone, y la manera en que Dios me perdona es no volviendo atrás. ¿Cuál dijimos que es el pecado que Dios no perdona? Aquel del que no me arrepiento. ¿Y cuál es el pecado que Dios perdona? Aquel de que por su palabra lo estoy obedeciendo. De tal manera que hay razón para seguir siendo adicto. No, porque yo soy nueva criatura. Lo creo, lo vivo. No lo creo, no lo vivo. Pero ¿sabes qué? Clama a mí y yo te responderé. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios tendrá misericordia, el cual será amplio en perdonar. Queridos, con esto termino. La raíz del pecado
es cuando nosotros nos hacemos Dios a nosotros mismos. Nos volvemos Biblia para nosotros mismos. Satanás le dijo a Eva: no morirás, sino serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la razón por la cual la gente se mantiene en pecado es porque es como Dios. Él conoce lo que es bueno y lo que es malo para él. Y Dios se tiene que controlar, se tiene que aguantar y lo tiene que aceptar, porque él sí cree en Dios, pero no se congrega. Él sí cree en Dios, pero no deja su pecado. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, y él sigue bien perdido. La Biblia dice que no maldigas, y él sigue maldiciendo. Que no mientas, y él sigue mintiendo. Que no des falso testimonio, y él sigue dando falso testimonio. ¿Ha nacido de nuevo? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz del pecado? Que el hombre se hizo Dios a sí mismo, sabiendo el bien y el mal. ¿Puede Dios perdonar a esa persona mientras siga en su pecado? No. ¿Y cómo sabemos lo que es pecado? Porque hay Biblia. ¿Qué es lo que predicamos? Arrepentimiento. La raíz de todos los problemas es el pecado. Y si te mueres en tus pecados, te vas a ir al infierno, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran reprendidas, y se agarraron de los errores de este y de los errores de aquel en el pasado, sin darse cuenta que ni este ni aquel están en su pecado, y el único que se quedó cargando el pecado de este y de aquel es él, por andar de hablador. Si en verdad eres santo, manifiéstalo. Si en verdad eres justo, manifiéstalo. Sin santidad nadie verá al Señor. Concluyo: si el justo con dificultad se salva, ¿y a quién me refiero y por qué hago esta expresión cuando digo justo? A todos nosotros los cristianos, los que invocamos el nombre del Señor, los que le amamos y nos congregamos y buscamos su gracia. Si el justo con dificultad se salva, ¿sí o no? Con dificultad, ahí la vamos llevando para el pan nuestro de cada día. Con dificultad nos ponemos un cierre para no contestar, para no involucrarnos como antes, metiéndonos con las cuatro patas en el lodo. El justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Y hay muchos que te van a ofrecer lo que tú quieres: el empleo de tu vida, la mujer de tus sueños, la casa que tú quieres. Todas esas cosas son añadiduras. Pueden o no venir. ¿Cuál fue la mujer de los sueños de Juan por la que Juan se volvió cristiano? ¿Cuál fue la casa por la que Juan se convirtió? Entonces, el reino de Dios no se compra. El reino de Dios es algo que nos es dado por gracia. Por favor, pongámonos sobre nuestros pies.